Todo lo que sea grupo vulnerable, todo lo que sea grupo vulnerable debe de ser la prioridad para Jalisco. Es decir, en primer término, por quién se debe de trabajar antes que por cualquier otro grupo es por la niñez. No puede haber una prioridad más grande en este momento que sea la niñez. Es más, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, en el mes de octubre del 2011, incorporó y reconoció como una obligación y una exigencia de todas las instituciones del Estado preservar y garantizar el interés superior de la niñez. Antes que cualquier otro derecho está el derecho de las niñas y los niños. Y más aún si hablamos de esa niñez doblemente vulnerable como la niñez institucionalizada, que ha sido un gravísimo problema donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha venido señalando recurrentemente. Ahora debo decirlo con mucha satisfacción, hemos empezado la Comisión Estatal de Derechos Humanos a tener una serie de reuniones con los jefes de sectores que trabajan por la niñez, por ejemplo, con el director del IJAS, con la directora general y su presidenta del DIF estatal, con la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Familia. He tenido ya diálogos previos con la Procuradora Social, con el secretario de Desarrollo Social. Entonces, esas 5 instituciones para mí son, bueno, y la Fiscalía en este caso, también lo que tiene que ver con la Procuración de Justicia. Para mí esas 6 instituciones son determinantes para poder ponerle una solución a la problemática de la niñez institucionalizada. Toda esa niñez que está en albergues, que tienen un altísimo grado de marginación, que no tienen familia, que fueron abandonados, en fin. Creo que ese es un primer sector de los grandes rubros que tendríamos que hablar. Tema, en los albergues, en las guarderías, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solamente actúa con denuncia de parte, o sea, no puede actuar si por ejemplo, no lo sé, por alguna razón hacer una supervisión a una guardería en lo particular sin que exista alguna denuncia, ¿lo pueden hacer o primero tiene que haber una queja? La ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tan solo nos faculta, nos obliga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que estemos haciendo evaluaciones, supervisiones, inspecciones en los distintos establecimientos en donde se encuentre niñez y que sean desde luego públicos, pero también privados. De tal forma que la comisión desde el año 2010, que fue el primer caso, hemos estado realizando un diagnóstico, una evaluación anual sobre los albergues de niñez institucionalizada. Esta vez ya realizamos el diagnóstico correspondiente al 2012 y bueno, pues hay desde luego señalamientos importantes. Yo consideraría en términos generales y en resumen, por ejemplo, es lo que ya inclusive hemos dialogado con estas instituciones a las cuales yo me referí. Primer término, se requiere de forma urgente que Jalisco ya cuente con un padrón que sea transparente en páginas de internet oficiales de cuántos albergues y en dónde se encuentra cada uno en Jalisco, porque hasta el momento todavía hay albergues que no tenemos ubicados. Y eso es grave porque pueden estar en el clandestinaje, donde luego salen las notas periodísticas que violaron niños, que se desaparecieron niños. Una tragedia con lo del ABC, ¿no? Claro. Hoy 4 entonces años. Necesitamos de forma urgente, en lo cual ya se está trabajando. Ya están actualmente intensificando esas labores y yo espero que pronto, confío que pronto las autoridades competentes a las cuales me refería hace rato puedan tener ya ese padrón. Segundo término, debe de existir un padrón ya confiable donde se tenga un registro de todos y cada uno de los cerca de 7,000 niñas y niños que se encuentran en albergues en Jalisco, públicos y privados. Se tiene que tener ya un reglamento, desde luego que parece ser que en estos días ya se va a publicar, un reglamento interno del Consejo Estatal de Familia que la Comisión Estatal se lo estuvo diciendo en cada recomendación, al menos en 6 recomendaciones a la administración anterior, de que urgía tener un reglamento interno del Consejo Estatal de Familia. El Consejo no puede actuar con discrecionalidad, tiene que tener reglas fijas tratándose de niñez institucionalizada. Y tenemos desde luego
que generar alguna serie de acciones como la promoción de que más gobiernos municipales de la zona metropolitana y del interior del estado puedan crear albergues públicos. La política pública en Jalisco en materia de niñez institucionalizada ha sido errónea tradicionalmente. ¿Por qué? Porque le hemos tratado de dejar que sean los particulares los que solucionen y garanticen un derecho a esta niñez y olvidándonos que es el Estado el principal responsable de esa actividad. Entonces, nada más hay 2 albergues públicos en Jalisco, Casa Hogar Cabañas y Villas Miravalle. Es una vergüenza que nada más un gobierno municipal en todo el estado tenga un albergue público, un albergue para niñez institucionalizada. Porque Guadalajara. ¿Por qué no pensar que Zapopan, que Tlaquepaque, que Tonalá, que Vallarta, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, en fin, muchísimos municipios en Jalisco tienen la capacidad y deben de tener también la convicción y la sensibilidad para tener un albergue público de niñez institucionalizada? Ahí está un reto. Claro, para definitivamente. Las esposas, por ejemplo, de los presidentes municipales que encabezan los DIF. Así es. Ahí está una tarea que pueden desempeñar para mostrarnos a todos que verdaderamente su función como cabezas de los DIF, en este caso municipales, pueden tener acciones concretas en beneficio de la ciudadanía.